¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiempo industrial va a tomar seguramente un protagonismo especial de acá a fin de año, y no le digo el panorama que se espera para el año que viene como consecuencia del tiempo electoral. En fin, ya comenzó la disputa electoral, pero hoy es más, si usted me permite el término, sublime y más solapada la actitud de las alianzas, de los partidos, por querer destruir al otro en vez de construir la propuesta o de plantear una propuesta para la solución del tema. Y como este programa es un programa abarcativo, un programa donde no solamente se muestran la actividad industrial, cualquiera sea su enfoque, sino que incluso estos tiempos, con una sociedad agitada, con una sociedad politizada, que me parece buenísimo, pero con una sociedad donde cada vez es mayor la grieta entre los que más tienen y los que menos tienen, que cada vez también son mayores. Esta, digamos, distancia que hay entre quienes perciben los ingresos y quienes pelean por los ingresos, se va a hacer más notorio, e insisto, sobre todo cuando empecemos de lleno el tiempo electoral allá por principio de enero y febrero. Como quien dice, calentando motores, quiero poner en el aire, director, algo que el Partido del Pueblo y del Trabajo, Partido del Trabajo y del Pueblo, al revés, hizo un aporte para clarificar, porque me parece que la sociedad se merece un debate y no solamente comunicarse a través de las redes sociales con todos los memes, con todas las fake news y toda esa historia que vino a invadir, digamos, hasta incluso la mente crítica o el desarrollo crítico de cada habitante, cualquiera sea su razón social. El Partido del Trabajo y el Pueblo elaboró una respuesta, o la respuesta desde su óptica, sobre el drama de la inflación, y propone, en función de las mentiras y las verdades, algunas soluciones. Y yo quiero leerle, porque nos visita, lo hemos invitado especialmente, al diputado Rodolfo Schwartz, un amigo, lo conozco hace muchísimo tiempo, éramos juveniles allá en la Facultad de Arquitectura, él se pudo recibir y yo quedé enganchado en quinto año y no pude estar más. Y sé lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije, sé de su autenticidad militante en la izquierda, y es uno de los pocos políticos que yo veo hoy que dice lo que hace y hace lo que dice. ¿Está? ¿Se entiende? Me parece muy importante que lo entendamos. Yo conozco muchos de izquierda que hablaban de la distribución y después comían caviar. Lo que no quiere decir que uno no pueda comer caviar o tomar champán. Pero a Rodolfo lo conozco hace mucho tiempo y casualmente estábamos hablando, que ya lo vamos a poner en otra oportunidad en el aire,
me estaba contando un software que pudo hacer después de mucho tiempo, destinado para los originarios del impenetrable, para que ellos sepan y tengan una visión. Ahora vamos a hablar del tema del impenetrable y de la miel y toda esa historia, que tengan una visión de cuáles son las condiciones y cuáles son las posibilidades de desarrollo humano que tienen los originarios, y no que siempre dependan del humor de quien se sienta en la casa de gobierno para saber si le dan algo o no. Esta es la historia. Rápidamente, director, si podemos poner la tapa de esa publicación, ahí está. Dice, la inflación devora todos los ingresos. Para combatirla hay que desnudar mentiras que tienen en Macri a su principal exponente, al que se suman un coro de viejos y nuevos personajes políticos y económicos que defienden y ocultan el papel que juegan los sectores más poderosos de la Argentina disputando nuestra riqueza. Usted ve ahí con Macri como el escenario principal y está Rodríguez Larreta, está Bullrich, está López Murphy, está Milei, está Esper. La primera de estas ideas es que la inflación es un producto de la emisión monetaria, o sea, la impresión de billetes. La segunda es que la emisión es culpa del gasto estatal y del gasto social en particular. La conclusión de estas dos y la propuesta que repiten es que para frenar la inflación hay que ajustar el gasto y sobre todo el gasto social. Al pueblo que sufre como consecuencia de las políticas que benefician a estas minorías, lo hacen culpable de la situación y pretenden empujarlo aún más en la profundidad de la crisis. La primera idea errónea es que la emisión en sí misma sea el origen de la inflación. La emisión solo es inflacionaria cuando no se destina, y acá viene la propuesta, a la producción. Si los pesos que se imprimen van a producir más bienes y servicios, esa emisión se corresponde con los nuevos productos en circulación. La equivalencia entre el circulante y los bienes se mantiene y los precios no aumentan. Al revés de lo que pasa ahora. Entonces, ¿dónde van los pesos que se emiten que no se destina a la producción? Se pregunta el PTP. Van a cubrir el agujero que deja en el presupuesto el pago de los... Mira, acá va a haber unos detalles que yo creo que es importante que usted incluso tiene un lapicito, escríbalo. Van a cubrir el agujero que deja en el presupuesto el pago de los intereses de la fraudulenta deuda externa, los intereses de la LELIQ y los subsidios a las grandes empresas pagados con la plata recaudada con los impuestos. Esto genera el déficit de falta de dinero y el Banco Central resuelve con emisión. Aumenta el dinero circulante sin ir a la generación de una producción equivalente y generan inflación. Y acá viene, yo digo, la propuesta. Se estima que en el año 2022, este año, se pagará el equivalente, escuche la cifra, a 22.000 millones de dólares de los bonos LELIQ. Los bonos LELIQ, 22.000 millones de dólares. Y para el pago de intereses y cuota de la deuda fraudulenta, la suma de 15.000 millones de dólares por año. 15 más 22 son 37.000. 37.000 millones de dólares a la deuda y a la LELIQ. ¿Está? ¿Se entiende esto? Los principales gastos sociales, y acá viene la contracara, digamos, el espejo. Los principales gastos sociales como el plan Potenciar Trabajo, que son 22.700 pesos por mes, cuando la línea de pobreza está en 100.000 pesos y la indigencia en 40.000 pesos, son 1.250.000 beneficiarios. 1.250.000 perciben el plan Potenciar Trabajo. Y junto con la tarjeta alimentar,
suman, atención a esto, acuérdense, 37.000 millones de dólares, suman 4.000 millones y medio de dólares anuales. 37 con 4.000. Quieren eliminar el gasto social. Son muy voraces. Por eso le digo yo que me parece que el pueblo tiene que entrar a debatir con conciencia. Usted podrá estar de acuerdo con esto, no, con la izquierda o no. Esta es la realidad. Y si no, ¿cómo estamos? Mire cómo estamos. ¿Quiénes son los que aumentan los precios? Las grandes concentradoras. Los que fabrican alimentos, indumentaria, la nafta. Otra vez aumentó la nafta. ¿Quién maneja todo eso? ¿Quiénes tienen el poder real? ¿Usted cree que el presidente tiene el poder real? No. Y no es por combatirlo a Alberto Fernández, al contrario. Pero desde ahí se pelea más que cualquier otro gobierno, salvo Frondizi o Irigoyen. Bueno, Perón, por supuesto. A las corporaciones concentradoras de la riqueza del país. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Un gusto, Tonino, escucharte. No porque has leído eso, sino porque veo la coherencia que ha mantenido todos estos años. Vos sabés que me parece que, digamos, a la sociedad le está faltando. Vamos a terminar el programa hoy, yo no sé si vos viste por las redes sociales, un videíto que apareció con un Capitanich sentado ante una audiencia bastante masiva de jóvenes. Sí, lo vi. Y un joven, creo que de Dugrati, algo así por el estilo, o que siembra en Pampa al Infierno. Yo digo, una fake news, una cosa intolerable para quien piensa. Porque si eso no estuvo armado, entonces ¿dónde está lo armado? Porque el gurí está leyendo, a veces se equivoca incluso por lo que está leyendo. No tiene una persona que haya, ponerle que haya escrito él eso, y que él lea lo que escribió, para decir, bueno, voy a leer porque por ahí me equivoco. Pero no. Cuando saca de la lectura, su vocabulario es muy básico. No corresponde con el vocabulario escrito, digamos. Entonces vos te das cuenta y después le cantó las 40 Capitanich. ¿Y por qué no ponen después lo que dijo Capitanich? Entonces, a mí me parece, digamos que, claro, como Capitanich ya dijo que va por el 4º mandato, y bueno, hay que pegarle en la cabeza. La pregunta es, la oposición, ¿dónde está el proyecto superador al proyecto de Capitanich? Eso es lo que me interesa a mí. Me interesa invitarlos para que vengan a exponer, a ver cuál es el proyecto superador de la alianza de partidos que encabeza Capitanich. ¿Cómo ves vos el tema de este tiempo electoral? Y después vamos un poco a la razón de ser, que quiero que vos me ayudes a pensar con el tema de la miel, si no es negocio para algunos vivos. Entre los vivos hay un funcionario, una funcionaria, que es la que se fue a Turquía a hacer negocio, pero ya te voy a mostrar. ¿Cómo ves este tema? Mira, hay un problema que se está viendo además en los últimos días, que es la importancia que tienen los medios masivos y monopólicos de comunicación para generar corriente de opinión, no a partir de hechos demostrables, sino de ideas que se propagandizan. Si vos ves, lo que se dice es que a las 6 de la mañana se reúnen las cabezas de los medios, no son muchos, porque son monopólicos, y tienen que meter una palabra como mínimo. Después la desarrollan. Y es contundente. Las pruebas contundentes. Si vos ves todos los periodistas de ese grupo, ayer vi unos 15 más o menos, dicen las pruebas contundentes, pruebas contundentes. Es el término contundente. Contundente. Ahora, bueno, no hay una sola prueba contundente de lo que se está diciendo en palabras. ¿Vos te referías a Cristina? Me refiero a lo que se está planteando.
Pero eso tiene que ver también con el ocultamiento de quiénes son los verdaderos responsables, formadores de precios en la Argentina. Entonces te dicen, acá el problema es el gasto social y no te dan esos números que vos acabás de plantear. Pero no es solo eso. Si vos ves la cadena que empieza en el campo, el 70% de la producción de la Argentina es bajo arriendo. O sea, se alquila la tierra. Porque está concentrada en el 1,5%, tiene el 50% de la tierra en Argentina. Producto de la campaña a la Patagonia y al Gran Chaco, donde diezmaron a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, y eso sigue siendo latifundio al fin. Bien, se le alquilan hasta el 45% de la producción. Esos son los que no hacen absolutamente nada. Que no hacen absolutamente nada. Nuestra Constitución es clara, ¿eh? Nuestra Constitución acá sí es clara, se la quiso cambiar en su momento. Bien. Ese monto, si el costo de producción de trigo era este, y vos tenés que pagarle al dueño del campo 45%, el precio del trigo es este, no es este. Para alguien que se rasca el ombligo en Europa. Entonces, ahí empieza el problema de la cadena de precios. Pero si nosotros vemos que producimos alimentos, porque a veces hay que aumentar la producción, producimos alimentos para 10 Argentinas, y la mitad del pueblo argentino padece hambre. Es insólito. ¿Por qué pasa eso? Porque la mayoría se va a la exportación, más ahora en la guerra, que han aumentado los precios de 300 millones de pesos la tonelada, de 300 dólares la tonelada, a 600, el doble, porque hay 3 llanuras más importantes en el mundo, que son la de Estados Unidos, la de Ucrania y la de Argentina. Y en Ucrania está invadido por Rusia, está la guerra y eso ha disparado los precios. Bueno, se exporta lo principal. Pero ¿cuál es el otro problema? Que nos quieren cobrar adentro los argentinos el precio internacional del dólar. Si nosotros no desdoblamos, no desenganchamos, primero decir, toda la producción que necesitan los argentinos tiene que quedar en la Argentina. Segundo, tiene que tener precio del costo argentino, no precio dólar internacional. Claro. Pero además si vemos que son 8 empresas monopólicas internacionales los que le exportan y se quedan con el dinero fundamental de la producción de la Argentina, principalmente están en el puerto de Rosario, tienen su predio con seguridad, tienen bandera extranjera, y por declaración jurada de ellos, dicen cuánto cargaron y pagan impuestos sobre eso, y abajo de la carga no se sabe qué llevan. Y pueden llevar droga, ¿no? Se estima como mínimo, y yo creo que se queda muy corto, como mínimo 10.000 millones de dólares por año de evasión fiscal. Bueno, con esa estructura, y si encima hay 20 empresas monopólicas de la producción de alimentos, que no podés competir la producción chica, y después tenés los monopolios comercializadores como Walmart, como la Anónima, como Carrefour. El gran problema acá, Rodolfo, no sé si coincidís, es el sistema político. Porque fíjate vos que quiénes son los que bancan. Vos para ser presidente necesitas 100 millones de dólares. Sí. ¿Quién banca los 100 millones de dólares? Bueno. Bancan precisamente estos grupos y ponen un presidente. No importa de qué signo político, ponen el presidente. Entonces después hacen lo que el presidente hace, lo que estos grupos necesitan que se haga. Lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema político, la ley electoral, para que los candidatos a presidente no necesiten los 100 millones de dólares. Bueno, o los candidatos a gobernador no necesiten tantos millones de dólares. Y entonces ahí vos estás ya retirando. Pero bueno, claro, eso se tiene que votar en las cámaras, y en las cámaras, ¿quién maneja la cámara? Bueno, fíjate lo que pasó, Tonino. 44.500 millones de dólares que contrajo el gobierno anterior, ¿no? Récord mundial del Fondo Monetario, sí. el préstamo más grande que se dio en el mundo. En la historia del Fondo Monetario y de la Argentina. Exactamente. Muy bien. Anteriormente, para descubrir quiénes fueron los beneficiarios de la deuda externa que veníamos arrastrando, Alejandro Olmos, un patriota investigador con un grupo, le llevó 15 años determinar quiénes fueron.
parte de la deuda externa que estatizó Cavallo. Sí. Entre ellos la de los Macri. Claro. No había asiento contable de la principal... La deuda privada que la estatizó Cavallo. Exacto, lo único correcto, que... sí. No había asiento contable de la deuda de YPF, que era la que estaba primero en el ranking, o sea, no estaba asentado los ingresos de esos fondos. Le llevó 15 años de investigación. Macri, que le hace un reportaje sobre la deuda, dice, bueno, sí, se la dio... Para que no se vayan los bancos. Sí, se la dio a los bancos, dice, para que no se vayan. Él confiesa eso, violando la Constitución porque tenía que haberse resuelto por la Cámara. Actúa. Y no pasó nada. No hay un... ¿Cómo se llama el fiscal este que la está...? No sé, ya tanto Silvano, ¿cómo es? No sé. No existía en ese momento un... No, es una vergüenza, es una vergüenza. Y encima se aprueba y se legitima esta ilegalidad en la Cámara, en el Congreso. En el Congreso. Claro. Donde hay un sector, dentro del Frente de Todos, un tercio de diputados y la mitad de los senadores que vota en contra. Por eso nosotros nos mantenemos al Frente de Todos, si no, no hubiéramos ido. Si eso está todos votan a favor, quiere decir que hay posibilidades de discutir otro rumbo que tenga que ver con las cuestiones nacionales y populares y tomar medidas en esa dirección, precisamente lo que se vienen enriqueciendo. Entonces lo de la LELIC, que son billones de pesos, que ahora se lo pasó para el año que viene, es una vergüenza descomunal. Entonces, acá se habla de los que no hacen nada. Los que no hacen nada son los que vienen y ponen la plata ahí. 80% de interés anual. Ahora, en esto, yo te decía hace un ratito, hay que cambiar la ley electoral. Porque vos con la ley electoral, con la nueva ley electoral, purificada, ¿cómo te puedo decir? No condicionás a los... No, dogmatizada, incluso una ley electoral que no implique las campañas electorales donde los medios te exigen. Sí, sí. Bueno. También tiene que ver los funcionarios, las cosas que hacen y la justicia. Pero quiero arrancar esto, quiero mostrarte en el próximo bloque, porque de esto seguramente vamos a hacer varios programas, Rodolfo. A mí me gusta mucho, porque de alguna manera me acuerdo de las militancias en la facultad y entonces de alguna forma yo llevo mi reminiscencia radical, pero de aquel radicalismo, porque este radicalismo es una vergüenza. Estos no son radicales, no sé de dónde, cómo salen a... Imagínate vos que Alfonsín nomás dijo, mi límite es Macri, y parece que no lo escucharon, y después se rajaban la vestidura por Alfonsín. ¿Qué están hablando? Bueno, quiero mostrarte en el próximo bloque 3 aspectos, y le voy a pedir al director que vamos a ir rápido, digamos, cosa que pueda haber después una conclusión tuya. 3 aspectos de cosas que ocurren. Con un producto que precisamente los originarios son los dueños y resulta que hasta el Estado está metido ahí y se lo está sustrayendo. Porque hay incluso una denuncia contra una funcionaria y contra una funcionaria de mayor jerarquía que un ministro, y da la casualidad que esta funcionaria se va a Turquía a un congreso de venta, pero es un negocio privado, porque no es público el negocio, no es de el sector público este encuentro. ¿Quién paga todo eso? ¿El gobernador sabe esto? Esta es la pregunta que yo me quiero decir. Estoy seguro que no sabe. Estoy seguro que no sabe la estructura. Después sabremos, ¿no? Pero bueno,
Por eso te insisto, 3 aspectos y que están enganchados con todo esto. Por eso me parece que tienen que haber muchos valientes para romper esta estructura que se creó y que son los negocios del Estado. La pausa, director, y ya volvemos